Ya se venía hablando con mucho interés del trabajo literario de la escritora Magalí Echevarne desde hace un tiempo, pero con el libro La vida por delante, con el que gana el premio de narrativa breve Ribera del Duero en el año 2024, su nombre se ha comenzado a escuchar muchísimo más. Se trata de un libro verdaderamente fascinante. Hemos conversado aquí en Buenos Aires con Magalí Echevarne y espero que disfruten de nuestra conversación. Magalí, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar aquí en este lindo lugar en Buenos Aires sobre tu libro que me ha encantado poder leer, del que ya sé que has hablado mucho y con mucha justificación porque ha dado mucho que hablar, La vida por delante. Gracias, Salvador, por invitarme. Como veníamos conversando, el título es muy sugerente y me llevó a pensar dos cosas. Por un lado, esta frase que o solemos escuchar mucho cuando somos jóvenes, o solemos decirle mucho a los jóvenes como ten paciencia, no hagas tanto lío, tienes toda la vida por delante. Pero al leerte me dio la sensación también que he sentido como lector a veces en otras autoras y autores que me hacen sentir que tienen la vida delante y la observan con un grado de atención mayor al que tengo como persona y que agradezco como lector porque como que a uno lo despiertan a notar detalles que tantas veces tenemos delante y pasan desapercibidos. ¿Tenías en mente algunas de estas dos acepciones o ninguna? Sí, tenía, este era el título del segundo cuento porque es una frase que le dice la suegra de esa adolescente después de un accidente y como está postrada, le dice esa frase con buenas intenciones, ¿no? Como con la idea de esto va a pasar y te vas a recuperar. Va a estar todo mejor. Esto va a estar todo mejor y esto va a quedar en el pasado. Es una frase que solemos decir, como decís, la decimos con buenas intenciones, se la decimos a la gente joven. Me la decía mi madre a mí cuando era chica y sufría por algo, ya va a pasar, ¿no? Cuando me veía llorisqueando, esto va a pasar, tenés toda la vida por delante, sos muy joven. Siempre me pareció amarga. Me pareció que era una frase que me dejaba muy sola, porque ¿qué quería decir tener la vida por delante? ¿Qué se podía hacer con esa vida por delante? También podía estar completamente desaprovechada, o, como le pasa al personaje de Julia en ese cuento, esa vida por delante es una vida que carga con eso que pasó, ¿no? La lleva como cicatriz, lo lleva como trauma, y digamos que no se fue de ahí. Y esa vida que vino después quedó muy teñida por ese suceso, ese gran suceso en su adolescencia, y digamos que esa vida por delante es una continuación de ese golpe. Y también lo que me gustaba de la idea de la vida por delante es algo que me pasó escribiendo sobre vejez, porque el primer cuento es sobre una mujer anciana, pero sobre todo también viendo en el interior de mi familia a mi abuela, a mi madre, a mi padre, ¿no? En el final de su vida. Esta idea de que la vida por delante es la vida que viviste, ¿no? Lo que tenés todo el tiempo delante es el pasado. De hecho, está esta idea de que tendemos a pensar que el pasado está atrás, el futuro está adelante, el presente es esto, ¿no? Como una posición así espacial, y el pasado está adelante casi todo el tiempo, es lo que ves, es lo que recordás, es lo que mirás. El futuro, no sé, en realidad el futuro está atrás, lo que no veo, no sé hacia dónde, no sé qué va a pasar. Yo pienso que es como viajar en el tren cuando estás al revés, ¿viste? Que estás como en oposición a la máquina y te lleva hacia el futuro, pero no lo ves, lo que estás viendo es lo que estás dejando. Es como que tienes cuando viajas así, una perspectiva cada vez mayor de lo que vas dejando atrás. Para mí sí, porque en realidad eso es crecer, como se te va abriendo el campo visual y empezás a ver de otra manera, eso que veías chiquito ahora lo ves de otra forma. Te pasa con las personas, te pasa en el duelo, cuando muere alguien. A mí me pasó con mis propios padres, de entenderlos, empezar a pensar diferente. Pero después al interior de mi propia vida pasa mucho. Y sí, es esto que decís, como de mirarla con atención, y crecer en general es seguir mirando esa vida, quizás con otras herramientas, con otras experiencias encima, no siempre felices, y que algo que también me aparecía en la escritura de los cuentos es que estos personajes
sufrieron cosas, pasaron cosas, no siempre los dejaron mejores, ¿no? Me parece siempre como una idea un poco trillada y un lugar común suponer que el dolor te hace mejor o te enseña. No estoy tan segura de que no el dolor siempre enseña para bien. Ni el futuro necesariamente. A veces el dolor te rompe, a veces el dolor te marca, a veces hay cosas en la vida que a veces prefiero no vivirlas. No todo lo elegís, no estoy tan segura de que se elija todo. Y entonces eso con lo que cargan, que es la vida, y esa vida por delante es la que están mirando, ¿no? Me parecía eso. Hay también en ese primer relato, piedras que usan las mujeres, ¿no? Hay como otra aproximación a este tema del que estamos hablando. La madre de la narradora, en un momento, hablándole a Agus, que es el amigo de la narradora, que es desde la infancia, pero tenemos un par de trazos que definen la relación entre ellos más adelante. Y la madre de la narradora le dice algo que es algo así como: no tienes que estarte apresurando, la vida no es una carrera, digamos, si viéramos las coordenadas, esas que a veces veíamos en el colegio, no es la coordenada de la X, la vida es la coordenada de la Y, de la Y, y se profundiza. Dicen, a la hora de la hora estamos corriendo, mordiéndonos la cola, y me da la sensación, terminada la lectura de tu libro, de que está esa otra coordenada también, de que hay diferentes edades que los diferentes relatos traen como un lienzo más amplio, donde también veo que se profundiza más en algunas cosas que en otras, ¿no? Hay algunas cosas, hay otra frase muy linda en el relato de Julia, donde ella dice, luego del accidente que tuvo, como que nunca se fue, y que había leído alguna frase que le quedó rondando, que era como que a veces una se aparta de algo, pero que lo que se aparta en verdad es solo el cuerpo, ¿no? Y nunca se va de... Sientes también que hay algunos de esos eventos que te acompañan tanto que profundizas en ellos y pierdes la línea, digamos, total. La horizontal. Creo que es eso como lo que les pasa. Como creo que no hay una huida, ¿no? Y en ese sentido quizás es como distinto a como se suele pensar el cuento, que son personajes que salen de un lugar o va a pasar algo, ¿no? Acá no pasa nada, ya pasó. Lo que tenía que pasar ocurrió. A mí me gusta una definición de Clark Keegan que dice algo así como: en la novela lo que tiene que ocurrir está por delante y en el cuento ya pasó, y lo que leemos es como los restos de eso. Esa es una definición que a mí me gusta, con la que me siento como protegida, porque creo que en mis cuentos no pasa algo, como vos decís, no van hacia un lugar, no es una carrera hacia adelante ni hacia arriba, sino a veces es una suerte de regodeo en el que creo que a veces se vive inevitablemente, y que el dolor a veces es una demora, ¿no? El dolor en general te demora, te obliga a parar. Y para mí están detenidos, para mí son personajes detenidos, y no por eso es exento de vitalidad, no por eso deja de haber para mí como una posibilidad de narrar algo al interior, al corazón de esas demoras, digamos, como al interior de esas heridas. Me interesaba como si fuese como acercarme y quedarme ahí, como con esta mujer, Julia, que quizás para el resto de sus compañeros de trabajo es una apática, una amargada, ¿no? Como esas cosas que se suelen decir de algunas mujeres, pero qué pasaba como al interior de ella, como cómo veía, qué podía hacer en un lugar así, y qué tipo de vínculo podía tener con esta otra súper exitosa. Me interesaba como mirarlas de cerca, sin pensar que tuviera que pasarles algo. Siempre el cuento tiene esa tendencia que uno espera que pase algo, ¿no? Yo creo que casi nunca entiendo como el cuento con esa fórmula, no me siento tan como afín a esa idea de que tiene que pasar algo, o la idea de que el cuento tenga un efecto. Quizás es como una fórmula con la que no me hallo en la escritura, sí con la idea de explorar una emoción, ¿no? Como para mí un cuento es como la medida de una emoción. Una vez leí algo que quizás lo leí y ahora pienso que quizás son esas cosas que a veces en la divulgación científica aparecen y son como notas de periódico, pero decía algo así como que cuando, por ejemplo, tenés un enojo, esa emoción en tu cuerpo dura un momento, 20 segundos. Y lo que haces todo el tiempo es recordarlo para poder... O sea, te enojas conmigo y esto dura 20 segundos químicamente. Y después lo que haces para seguir enojado es recordar qué te provocó eso cuando pasó lo que
lo que te enojó, ¿no? Lo que te dije o lo que ocurrió. Y pensaba que eso me gusta para definir el cuento, porque casi siempre para mí nacen como de una emoción, del intento de recrear una emoción, un estado de ánimo, y voy tirando del hilito, voy intentando que ese personaje recuerde, yo misma recordando en la escritura de lo que estoy inventando, ¿no? Pero es como si fuese estirar de ahí. Recuerdo yo he escrito 2 guiones, no mucho más, no soy ningún experto, pero y el segundo aparte fue en colaboración con también un gran amigo. Pero en el primero que escribí había algunos momentos en los que yo recurría a un flashback. Y me acuerdo que un asesor argentino, justamente Jorge Goldenberg, dramaturgo, guionista, me dijo en un momento algo que ahora escuchándote me ha venido a la memoria. Que me dijo, ¿qué tal si por el momento te olvidas de los flashbacks y piensas en algún tipo de cicatriz, entre comillas, que nos invite como espectadores a imaginar qué fue lo que pasó? No sé si te resuene eso como parte de lo que has dicho de cómo entiendes un poquito tu aproximación al cuento. Sí, total, porque es cierto que la cicatriz es la marca del pasado en el presente, ¿no? Como algo que ocurrió y que viene hasta acá. Me hiciste acordar, me acuerdo de la primera vez que hice un taller de dramaturgia en el Teatro San Martín. Yo era muy chica, creo que tenía 16 años, algo así, y me acuerdo que me habían hecho dibujar una escena que contuviera movimiento. Movimiento e imprevisto, como que alguien se asustó, pero lo tenías que mostrar en un dibujo, que era difícil. Entonces yo había hecho un graffiti, como alguien que estaba escribiendo un graffiti y el aerosol que estaba cayendo, como si hubiese tenido que salir corriendo. Pero pensaba, bueno, son como esas imágenes que a veces capturan un cuento, ¿no? Que es como una pequeña foto en movimiento, pero es un momento. Como que para mí el cuento es la foto de unas vacaciones. Casi siempre en estos 4 cuentos hay viajes, justamente porque el viaje tiene eso que decís como es un presente, empieza en un lugar y termina en otro. En el 4.º cuento, eso que es muy claro, son unos personajes que se suben al auto en la ciudad y vuelven a la ciudad el domingo por la tarde. Entonces ese es el presente. Pero es un presente cargado de pasado, ¿no? También, porque no se puede evitar para explicar eso que son, lo que ocurrió, lo feliz que fueron y lo infelices que fueron también, ¿no? ¿Tienes la sensación a veces de que te encuentras con un evento y dices, a veces me ha pasado sentir como, creo que podría elegir cualquier evento como puerta para asomarme a una historia de vida? Este evento, la manera en la que esta persona llega tarde a esta reunión es una manera en la cual puedo conocer el universo interno de esta persona y sus relaciones, o cualquier otro. Me da la sensación de que los cuentos muchas veces me maravillan de esa manera. Algo que parece cotidiano y que en cualquier otro contexto podría ser insignificante, de pronto permite comenzar a jalar la soga de una historia que puede ser muy, muy cautivadora, ¿no? Total, porque es algo muy chiquito. Yo tiendo a pensar eso, que el cuento nace de algo muy chiquito, como una emoción, una imagen, a veces algo que vi, y de eso tiro. El último cuento, que es este hombre que está muy paranoico, yo eso lo vi a alguien que hacía eso con unos cuchillos, y dije, esto es un cuento. No sé de qué tipo, no sé qué va a pasar con este personaje, ni por qué hace esto que hace, pero me pareció tan curioso, nunca se me hubiera ocurrido dejar cubiertos como trampa para ladrones, pero que alguien hiciera eso me pareció como que era un gran personaje, ¿no? para escribir, como yo podía exagerar eso y convertirlo en un paranoico, como no solo deja cuchillos, sino que también pone cámaras de seguridad, y también está obsesionado con lo que escuchan los demás, y además es un director de obras de teatro, y además dirige una escena, entonces está un poco paranoico. Su trabajo es ser paranoico. Y además es como, y decide irse por el fin de semana, que es como lo peor que le puede pasar a una persona Total. Hipervigilante con su casa, ¿no? Sí, y que además las vacaciones, los días recortados de la rutina, tienen algo actoral, ¿no? Tienen algo teatral. Uno es y no es en esos días. Y para mí una pareja, de nuevo, vista de cerca, en este viaje en auto, este fin de semana, me propiciaba como una escena muy teatral, que era la discusión. La discusión de una pareja casi siempre es muy teatral. Uno no dice lo que suele decir en otro contexto, se anima
incluso hasta hacer cosas, gestos físicos que no haces naturalmente. Exagerás muchísimo. Y usás toda la maldad y toda tu inteligencia al servicio de ese juego, de esa batalla, ¿no? Entonces me parecía que era una escena muy teatral la discusión, pero todo nació por eso que yo vi, ¿no? Como es alguien que hacía eso con sus cubiertos, mejor dicho, que me dijo que había dejado cubiertos detrás de la puerta para que hagan ruido cuando los ladrones abrieran. Me pareció increíble, nunca se me hubiera ocurrido. Creo que me llamó tanto la atención y creo que eso es lo que pasa cuando estás escribiendo, o los que escribimos, que hay algo que decís, ¿qué es esto? Qué raro es esto, ¿no? Qué curioso es. Tengo que usarlo. Entonces te lo llevas y lo haces crecer. No sé, yo siento que es como una germinación. Me llevo eso y lo hago crecer. Además del título, también, y lo agradezco mucho como lector también, cuando de pronto, antes de que comience la lectura propiamente dicha, en este caso la autora, elige un texto breve, relativamente breve, como epígrafe, ¿no? ¿Recuerdas el texto que presenta tu libro? Los versos de Adelia Prado. Que es una poeta brasileña. Es una poeta brasileña, ¿te lo digo? Por favor, por favor. Dice, el cielo está brumoso, hace frío, estoy fea, acabo de recibir un beso por correo. 40 años, no quiero cuchillo ni queso, quiero el hambre. Me gustó mucho porque Adelia Prado la descubrí hace unos años. Es una poeta que vive, muy mayor. Y creo que empezó a escribir poesía como a los 40 años. Su padre era ferroviario. Sentí como muchas afinidades biográficas con ella y me encanta. Y esos versos me pareció que había leído el libro y los había subrayado porque yo había cumplido 40 años. Pero después que terminé los cuentos y que entendí que todas eran mujeres en sus 40s, Julia, la del segundo cuento, es un poco mayor, tiene 50 y algo. Así me la imaginé y si uno se fija las edades en que le pasan las cosas, tiene esa edad. Pero más o menos son esas décadas. Me gustaba porque de alguna manera definía algo que para mí pasa, o creo que pasa, o al menos a mí me pasó, en esta edad, que es como esta sensación de se tiene el queso, se sabe cómo, pero falta la pregunta, aparece la pregunta por el deseo, ¿no? Como ¿qué se desea? Me parece que es como ese hambre que ella pide, es el hambre que quizás empieza a convertirse en una pregunta a esta edad, como ¿qué se desea? Cómo se desea y si se desea algo más. Porque una de las cosas que me deja ese texto es precisamente, da la sensación de que aquello que se desea es el deseo. Total. No, Total. Ni el queso ni el cuchillo con el que cortarlo. Total. Y también se menciona, lo siento yo casi como una protesta. No me siento bien, tengo 40, no me siento bien. Acá tengo el queso, acá tengo el cuchillo. ¿Dónde está el hambre? ¿Dónde está mi deseo? Es una pregunta, ¿no? Sí, además a todos quienes estamos psicoanalizados, que en Buenos Aires tiende a ser algo común. Hay algo que el psicoanalista siempre te invita a ir detrás del deseo, ¿no? Como casi que esa es una definición para mí del análisis. Como decías eso, anda, corre el riesgo. Pero empieza a ser como la sensación de que no hay riesgos que correr. No aparecen tantas invitaciones a correr riesgos. Entonces me parecía que definía bien estas mujeres que, volviendo a lo que decíamos antes, que están demoradas en algo del dolor, en el duelo. Creo que el duelo está detrás de todos los cuentos. El duelo es un estado de ánimo también, y entonces eso me obligaba a que también apareciera esa pregunta, o aunque sea no la pregunta, pero sí la reflexión sobre la ausencia de esa pregunta, sobre el deseo. Hay una... encuentro, como dices tú, Julia, quizá, aunque uno no tiene cómo saberlo, al leer Amores como el nuestro, que es el cuento de, aparentemente, este encuentro entre Julia, una correctora en una editorial, y una escritora superventas norteamericana, con un padre mexicano, que escribe un tipo de literatura erótica, no necesariamente profunda y sumamente exitosa. Piensa que es la historia entre ellas, pero en realidad es una especie de invitación a conocer un poco más lo que hay detrás de la cicatriz, justamente, que acompaña a Julia, ¿no? Pero hay una sensación que creo que atraviesa los 4 relatos, que tiene que ver con la edad.
en el que hablábamos hace un momento, casi siempre desesperados, es una relación que, aunque todo lo conocemos, como conversábamos justo en el bloque anterior, lo conocemos a partir de un fin de semana, un viaje de fin de semana, descubrimos que es una relación que tiene 10 años, y que son 10 años que justamente están entre los 30 y los 40. Uno se queda con la sensación, quizá, de que la madre de la narradora en el primer relato está alrededor de los 40 también. Y hay algunas frases que me dejan pensando. En el último de los relatos, cuando se conocen Ana y Ramiro, la pareja que protagoniza este relato, tienen 30, hacen un primer viaje en el que no dejan de besarse, y hay una frase así que es como, no pararon de besarse nunca, como si fueran adolescentes, que lo eran porque tenían 30, que es la juventud de este siglo, algo así. Creo que es la juventud de este siglo, los 30. Ya no los 20, que son unos niños, sino que se joven a los 30. Y que es muy diferente, al menos como yo era chica. Mi madre a los 40 no son los 40 que yo estoy viviendo. Ni hablar de sus 50 y los 50 de mi hermana. Cambia mucho la relación con la edad. Pero a mí empecé a tener mucho registro de la edad. Supongo que, no sé, calculo que porque soy mujer y operan algunos mandatos y algunas exigencias sobre cómo envejecer, sobre los permisos para envejecer, que no tenemos permitido envejecer. Y eso me empezó a pesar. Nunca me había dado cuenta de que no tenía permitido envejecer. Siempre me generó mucha curiosidad, como a cualquier mujer, los cambios en mi cuerpo, transformarme, no ser la misma, que mi pelo no sea el mismo, que mi piel no sea la misma, ensancharme para un lado, digo, que las cosas crezcan. Siempre me había resultado fascinante y de golpe todo eso se empezó a convertir en algo un poco monstruoso, ¿no? Quizás por esto, como hay algo de lo que se exige, que es que no envejezcas, que parezcas siempre una niña. Y esto me empezó a llenar de rabia también. Por eso creo que en el primer cuento esa rabia está inoculada en esos personajes que odian, que son como una patota de odiadoras, digo yo, pero es como, bueno, están muy enojadas con el envejecimiento. Pero, perdón, porque creo que me desvié de la pregunta, pero sí, la edad era un tema, pero creo que porque empezó a ser un tema para mí en la vida y porque empecé a registrar esto también a mi alrededor, ¿no? Cómo las mujeres nos relacionamos con la vejez, cómo nos relacionamos con el paso del tiempo. Después de que escribí los cuentos, leí el ensayo de Susan Sontag, Los dos cánones de la belleza, que tiene como una reflexión como muy lúcida alrededor de esto, que es como la idea de que la mujer empieza a envejecer rápidamente en la vida. Esta transformación de la que yo te decía, ¿no? Como cómo empezamos a registrar los cambios en nuestro cuerpo, se empieza a dar muy temprano. Y no es así en los hombres, ¿no? Como quizás sí registran algo del cambio, pero no la forma en que ese deterioro es humillante, que sí es un peso con el que cargamos las mujeres. La idea de que envejecer te convierte en un monstruo. Una mujer vieja y desnuda es una aberración. Es como, ¿no? Como algo de mal gusto. Y es siniestro convivir con esa imagen, porque vamos hacia ahí, o sea, estoy yendo hacia ahí. Entonces, que ese sea el monstruo, básicamente que el monstruo sea yo, me resultaba como muy terrible y necesitaba escribirlo de una manera en la que también esos personajes pudieran burlarse de eso, porque creo que lo que hacen estas mujeres en el primer cuento es llevarlo con humor también, ¿no? La manera de sortear eso tan amargo es reírse, es burlarse de ellos, de ellas, las otras jóvenes, y de ellas mismas, que son bastante patéticas también, ¿no? O sea, no necesariamente la narradora es la misma en todos los cuentos, aunque el primero y el tercero es como volver sobre la misma narradora. Para mí es la misma, sí. ¿No? Y si asumimos que es la misma, es interesante porque efectivamente la primera vez que aparece la frase que da título a la colección de los relatos es en el caso de Julia. Ha tenido un accidente, ha perdido a su novio en ese accidente en bicicleta o en un carro que los atropelló, y ella ha tenido que estar un tiempo larguísimo en recuperación. La visitan los padres de su novio y le dicen: tienes la vida por delante. Pero la segunda vez que aparece la frase es en el último de los relatos, y es en un momento en que esta pareja de Ana y Ramiro tienen una separación, y uno asume que en estos 10 años entre los 30 y los 40 quizás está un poco más cerca de los 40, y en ese periodo de separación dice Ana o comenta: sentí otra vez que tenía la vida por delante, ¿no? Y esa segunda vez que aparece el título aparece acompañada de otras referencias. Es
como si tuviera una licencia de volverse loca, de perder la cabeza, una especie de libertad, pero más cercana a esta edad que en otros relatos daba la impresión de ser donde está instalado por lo menos el comienzo de este deterioro, ¿no? Como que tiene un acceso a la libertad, ¿no? Me lo imaginé así. Sin embargo, es como... Traté de pensar cómo esa sensación de libertad que experimenta ella, ese personaje cruzando ese puente con auriculares, libre, una noche, en la que parece que todavía tiene la vida por delante, como en qué ponía el ojo, ¿no? Como qué pasaba, qué veía, como siempre hay algo de lo que está hecha la escritura, que es de los detalles. Pensaba como, bueno, ¿qué cosas ve? Entonces, camino a ese bar, ve a otras parejas también, ¿no? Y ve los candados en el puente. Como hay algo que siempre le está hablando, en realidad lo que se espera, que es que un día también tenga pareja, de nuevo. No se quede demasiado en ese estado otra vez. Me parecía que donde ponía el ojo también definía ese acceso a la libertad, cierta liberación momentánea. Y que sin embargo parece ir acompañada de una especie de broma pesada, ¿no? Hay un punto que también que me impactó bastante, donde la narradora dice, justamente referida a esto, ¿no? Y dice algo así como: lo que más me impactó de la película Titanic no es lo que normalmente impacta más, ni el momento en el que se hunde, sino el momento en el que llega un bote de rescatistas y se da cuenta de que es demasiado tarde. Y eso lo vincula con la sensación en esta sensación de plenitud, la narradora dice en un momento: los 40 de hoy son los 30 de antes, y los 30 ahora es la juventud de este siglo y una adolescencia. Los 40 son esta madurez plena, pero todavía con plenitud, y sin embargo una sensación en la narradora de ahora que estoy completa, ahora que tengo más experiencia, que estoy lista para vivir como quisiera. No queda nadie. No hay nadie alrededor, ¿no? Se han muerto todos. Es como una ilusión el tiempo para mí, todo el tiempo, como me genera como mucha fascinación en general en la vida y en la escritura, como cómo usar el tiempo. La pregunta por el tiempo, la pregunta por la memoria, el recuerdo, si se tiene tiempo, ¿qué es tener tiempo? ¿Qué pasa cuando tuviste tiempo pero de golpe ya pasó, ¿no? Como esa sensación que te pasa, no sé si te ocurre que decís, este año no me lo acuerdo, no me acuerdo qué hice en el 2016, no tengo idea. Y hay otro año que queda con total y parece un año enorme. Como esas formas de recordar el tiempo que son emocionales, que en general para mí están asociadas como a emociones, me genera mucha curiosidad, me genera mucha fascinación. Y pensaba en eso, como tiene tiempo, tuvo tiempo, y qué hace ahora con eso, con el tiempo perdido también, ¿no? Y que también era una forma también que me interesó explorar en los cuentos, que era el tiempo como recuerdo, que creo que en el primer cuento, a partir de la senilidad de esta madre que no recuerda lo inmediato, pero recuerda con muchísima nitidez el pasado, era como esta idea de medio de acordeón temporal, se me hacía todavía como una posibilidad bien material en el cuento, que era mezclar los tiempos, como que no hubiera una cronología. Hay un pequeño presente que es ese cumpleaños, pero hay todo un pasado que va y viene, ¿no? Recuerdos muy anteriores a los que accede ella desde la senilidad, no la hija, y los recuerdos de la hija sobre su madre más joven, como toda esa memoria estaba mezclada, y cómo los tiempos van y vienen, ¿no? Creo que me interesa mucho, como me genera curiosidad, y en general es una pregunta. ¿Por qué me hago tantas preguntas sobre el tiempo? No lo sé. Calculo que porque, no sé, me crié en una casa de viejos, o había muchos viejos en mi familia. Mis padres me tuvieron muy grandes y bastante grandes para la época. Y había muchos, mis abuelos eran muy mayores, mis primas eran todas más grandes, mi hermana me llevaba 12 años. O sea, en general eran todas personas más grandes. Entonces la pregunta por la edad, por los recuerdos, está como desde muy temprano. Siempre me obsesionó pensar si yo me iba a acordar. Yo iba a recordar lo que hacía de chica. Por ejemplo, me escribía, me dejaba cosas escritas para el futuro, como recordatorios de quién era y qué me gustaba hacer, por si me olvidaba. Me hablabas de esto tan interesante, de una niña, tú misma,
preocupada por lo que sería su memoria más adelante y apuntando cosas un poco como quien guarda estas cápsulas de tiempo para volver a conectar con un tiempo anterior, ¿no? Y otro de los hilos fuertes que he sentido a lo largo de los 4 relatos tiene que ver con la memoria, el paso del tiempo, pero vinculados ya a la identidad, ¿no? Hay un momento fascinante en el cual la narradora habla de su madre ya mayor, porque la madre no comienza mayor en el primer relato, y de pronto uno como lector se ve sorprendido tras una elipsis y ya la madre está muy mayor, ¿no? Y cuando está mayor, tapa los espejos de su casa, y en un momento la narradora cuenta una anécdota en la cual están en un espacio en la que se ve en un espejo un poquito a lo lejos y le dice a su hija: ¿quién es esa loca que me está mirando, ¿no? Con una expresión tan rara? Y que es ella misma. No se reconoce. Y hay algún momento en el que la narradora dice: esta era mi madre esperando que llegara el momento de aflorar y presentarse, o mi madre era la anterior. Y de hecho, la última frase del relato es algo así como: ¿dónde habrá quedado mi madre? ¿No? La identidad que era, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro tiempo, ¿no? Sí, que creo que antes lo decíamos, pero esta pregunta sobre... Mirá ese pájaro, qué hermoso, perdón. Estábamos hablando. Wow. Justamente estábamos hablando de ese... Es bellísimo. Sí, hay otro por acá, con una cabecita roja, pero a ver si lo... Mi padre tenía pájaros, había muchos pájaros en la casa de mis padres, tenía pajarera y jilgueros, y estaba ese que creo que no es cardenal, no sé cómo se llama. Bueno. En un momento pensé que era el pájaro carpintero porque No, tiene como es bellísimo. Hay algo de esta pregunta que aparece como que me aparecía como en la vejez de mi madre, de mi abuela, de mi padre, la pregunta por su memoria, ¿no? Por su forma de recordar, que generaba este desconocimiento que decís, como la idea de, primero, si esto que recordaban era real, si estaban recordando o estaban inventando, como me generaba ese extrañamiento, por qué de pronto accedían a recuerdos tan nítidos y tan lejanos que habían estado tapados y ocultos durante mucho tiempo, y de golpe lo recordaban con muchísima nitidez. Pero también esta sensación de que cuando alguien envejece aparece, o al menos me pasó a mí con mi propia madre, veía en mi madre a alguien que había sido, o que más bien había sido mi abuela, ¿no? Como que ella no era la que había sido siempre. Había algo nuevo, había algo extraño y monstruoso, en el sentido de que como muy desconocido, ¿no? Y un poco es lo que pasa ahí, como en ese cuento, que ella misma, ¿no? Esta mujer no se reconoce a sí misma. No quiere creer que sea ella, más bien, me parece. No quiere pensar que esa vieja que la mira es ella. Curiosamente, ayer tuvimos un episodio yendo a tener otra conversación. Una de estas cosas que a veces te dejan alterado, nervioso, ¿no? Habíamos tomado un Uber que nos iba a llevar, la dirección estaba equivocada, estábamos llegando a la hora y por quedar a 7 cuadras del evento, ahora estábamos llegando tarde, teníamos que caminar con el maletín, con las cámaras, y de pronto, al momento de cruzar una calle, pensando que iba a cruzar la calle porque estaba por el crucero peatonal, el carro que venía ni se detuvo. Y casi me lleva, y entonces se detuvo y tuvimos un pequeño altercado, ¿no? Y en un momento, en medio del altercado, este tipo me dice: viejo, no sé qué, esto, lo otro. Y era como casi que provocaba decir: un momento, dejemos este pleito de lado para hablar de esto. ¿Cómo me estás diciendo viejo? Y cuesta, me ha pasado también a veces viendo, normalmente cuando participo de la grabación de una serie, de algo, no me gusta mirar cómo está, pero a veces pasas por los monitores y te ves, y esta sensación de: yo soy ese señor. Sí, claro. ¿No? ¿En qué momento me he convertido? Es muy extraño encontrarse en la edad que uno tiene. No sé, hay gente que quizás se siente a gusto y se reconoce en la edad biológica, ¿no? Lo que dice el documento. Pero hay algo de que uno por dentro a veces se quedó en una edad, o no es que se quedó, pero hay algo de tu forma de ver la vida o las cosas que haces, que eso es como, está bastante diferido. No sé, no sé si coincide exactamente. Y creo que cuando uno escribe, en general, al menos a mí me pasa que para escribir necesito a veces ponerme en un estado
que es una combinación entre la que soy, entre mi yo adulto, y este yo que no soy yo, que es el que escribe, ¿no? Pero digo, como hay algo de lo que sé hoy, pero también de algo de cómo el mundo me sorprendió alguna vez, que es esto que vos decías al principio de mirar como un niño. Creo que hay que mirar como un niño para escribir, en el sentido de que hay que dejarse sorprender, hay que hacerle preguntas a lo que te rodea, ¿no? Hace poco releí las cartas a un joven poeta de Rilke porque tenía que presentar el libro de un joven poeta, de un chico muy joven realmente. Y entonces las releí, como a ver qué le diría Rilke a este joven. Y que además al poeta al que le habla no tiene ni 20 años. O sea que hoy ya es bebé, sí. Para los tiempos de hoy. Pero le dice algo como busque en sí mismo, ¿no? Pero también esté atento. Como, que es algo que también decía Perec, ¿no? Como hay que indagar a lo cotidiano, hay que preguntarle a las cosas que haces. Hay que fijarte por qué haces lo que haces, cómo lo haces, por qué agarras la cuchara como la agarrás, por qué hablas como hablas. Como que hay algo de que si no tenés curiosidad sobre la vida, se vuelve muy plano, es un personaje muy plano si no le haces preguntas y no lo miras de cerca, con la curiosidad y con el misterio que descubrías cuando eras niño para mí, que era como esa forma de mirar la vida en la que todo era una gran posibilidad. O sea, el jardín de la casa de mi abuela para mí era un infinito. Después volví de grande y entendí que era un patio muy pequeño, un jardín muy pequeño, pero para mí ya que tuviera un olivo al final del jardín en el que teníamos una casa en el árbol era Disney, ¿no? Como me parecía enorme y que todo lo que había por descubrir ahí era interminable. Y después ese jardín se va achicando, pero uno debería poder tener esos ojos a la hora de escribir. Acceder otra vez, ¿no? Claro. Y también me he quedado pensando en la lectura de tu libro. Por un lado estaba esto de cuál es nuestra identidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿Soy el que era a los 13 o a los 15? ¿Soy el que era a los 33? ¿Soy el de los 55? Cuando tenga, si es que llego 70 y 80 y algo, mis hijas se preguntarán dónde quedé, como se pregunta la narradora. Es decir, una identidad reconocible un poquito en tanto a la apariencia. Uh-huh. Pero la identidad es más compleja, y también en tu libro esto está presente, y uno de los otros siglos que aparecen es la identidad en tanto relación, en tanto vínculo. Y quizá el vínculo que más se va manifestando es el vínculo con la madre. Uh-huh. Desde el momento en el que ella se pregunta, ya viendo a la madre mayor, ¿dónde quedó mi madre? Mientras ha comido unos hongos y está como viendo a la madre de su madre en la cocina. Pero hay también otro momento en el relato de Temporada de Cenizas, donde la narradora se va con un chico joven, pasan la noche, y luego de pasar la noche juntos regresa a su hotel y como que se dice a sí misma: tendría que haberme acompañado hasta el hotel, me diría mi madre. La madre cuyas cenizas acaban de ser esparcidas, pero que claramente está todavía ahí, conversando con ella, teniendo todavía este diálogo. Y así como el primer relato termina con la frase, algo así como, ¿qué habrá sido de mi madre?, el último, y el libro por lo tanto, termina con una frase que hace referencia a una piedra de la que habla su madre en el primer relato, uh-huh. Que por eso el título Piedras que usan las mujeres, que luego de que había algo que hacía como toc toc en la urna donde estaban las cenizas, y se descubre que era esta piedra. Y el libro termina con la narradora teniendo esta piedra en la mano. Antes había lanzado un caracol que este chico Bruno le había dado, y el chico la anima y le dice: tírala lo más lejos que puedas. Y ahí acabamos. No sabemos si dice: no, esta no la puedo tirar, la voy a conservar, o si la tira. Pero me dejó esa sensación de: ¿la tirará o no la tirará? ¿Hasta qué punto sentirá que su propia identidad, en tanto vínculo con la madre, se va a deshilachar o se va a fortalecer? Creo que yo tampoco lo sé eso, y quería que terminara así porque no me animaba a definir qué iba a hacer, si se iba a animar a soltarla o no. Cuando además soltarla sería soltarla solo materialmente, ¿no? Como ir a tirar sobre unas cenizas, que un poco es esa la metáfora de enterrar a tus padres. Lo que enterrás es algo,
cuerpo o tirás unas cenizas, pero realmente son muertos que te siguen hablando para siempre. Para mí son como dos figuras en la narrativa de una vida muy importantes. O sea, creo que uno está hablándole siempre a eso, sean lo que hayan sido y hayan hecho lo que hayan hecho con nosotros, bien, mal, es inevitable. Hay una configuración psíquica que se da por ausencia, por presencia, por lo que dijeron, que es como muy innegable, y que entonces a la hora de escribir a mí me servía como esta madre que es una suerte de Frankenstein al comienzo, ¿no? Como de mujer que atraviesa muchísimas cosas y como fantasma en el tercero, que es un fantasma el que le habla. Ella está ahí, digamos, como la está yendo a tirar sus restos, y aún así todavía puede escuchar su voz. Yo creo que hay algo con la figura de lo más conocido, que es como esto que decís, como de si hay un vínculo que los recorre es la madre, pues es verdad, ¿no? Como quizás menos en el cuarto, pero estos dos cuentos, en el primero y en el tercero, la madre es una figura muy importante. Y creo en general que es un vínculo como muy complejo, y que la literatura y la escritura en general lo complejiza, lo usa mucho, así no esté hablando exactamente de eso, ¿no? Aun cuando creo que cuando no estamos escribiendo sobre nuestra madre, estamos sí como resolviendo algo de ese orden. La otra vez leía como unos ensayos de un escritor sobre la literatura de ciencia ficción, y cómo se había fascinado en su adolescencia por Philip K. Dick, y entonces decía que son unos textos de Juan Matio, que decía que su madre tenía esquizofrenia, y que entonces él había estado desde muy chico en contacto con esa sensación de irrealidad, de paranoia, de que lo que es irreal se vuelva posible, y que entonces ese tipo de literatura rápidamente le había como hablado. Me pareció como muy genial que alguien que escribe lo que escribe, ¿no? que digamos no hace esto que decíamos al principio de una literatura de la intimidad. Aún así, la figura de la madre opera todavía al corazón de esas ficciones que están alejadas de la escritura sobre los vínculos y demás. Entonces, de alguna manera me parece que es como un imperio romano, nuestros padres, al que siempre le seguimos hablando y reescribiendo. Es un vínculo que es tan raro porque lo atravesás desde un momento de tu vida, ese vínculo en tu infancia, estás conociendo a esas personas que son todo y te dan todo o te quitan todo, que lo que producen es como, de nuevo, es como una cosa que inevitablemente va a ser una cicatriz, hagan lo que hagan. Entonces, como sí, creo que, bueno, ahí aparece, representaban esta madre medio fantasmal y medio una eterna compañía, ¿no? Me comentabas que no hace tanto descubriste como el verdadero significado de tu apellido. Sí, descubrí que quiere decir el interior de la casa, Etxebarne, como la casa y lo que está dentro de la casa. ¿Y lo sientes? Me pareció como una buena definición. O sea, mi padre decía que Etxebarne quería decir casa grande. Toda mi vida me había dicho eso en mi infancia, y yo me parecía que era raro. Me sonaba que no me sentía como tan cómoda con la idea de casa grande, porque nosotros no teníamos una casa grande, mi familia no era una familia tan grande, éramos pocos. Y cuando descubrí que en realidad, me lo dijo un amigo vasco, es el interior de la casa, sentí que era como la definición de quizás en lo que hurgo para escribir, que es lo que pasa dentro de la casa, ¿no? Y que esto, y quizás volviendo a lo que decíamos al comienzo, esta diferencia entre las escrituras que quizás exploran el mundo. Yo de cualquier manera creo que lo que pasa al interior de la casa es absolutamente político, ¿no? y que en definitiva es espejo del afuera. Siempre que uno narra, es una idea trillada, pero uno narra una aldea y narra un mundo. Creo que uno narra su casa y narra una época, narra un tiempo. Narras tu infancia y narras posiblemente unas décadas muy particulares de tu país, y en Argentina cada década tiene su hit. Bailamos un hit diferente en cada década, pero digo, como no es lo mismo una infancia en los 70s acá que la mía en los
principios de los 90, como o la que vivió mi hermana como en los 70, su adolescencia en los 80 fue, y su salida al mundo fue otra que la que fue la mía. Entonces, como creo que narrando a veces eso, narrando una familia, mirando de cerca algo, al final estás mirando una época y estás mirando un país. Y el mundo, ¿no? Y hay una sensación, leyéndote específicamente La vida por delante, sabiendo el significado de tu apellido, esta mirada desde dentro, pero al mismo tiempo está la presencia del universo. En dos cuentos, tanto en el de Amores como el nuestro, donde parece casual que estas dos mujeres vayan a Iguazú y luego nos enteramos de que esta es una especie de paraíso de suicidas, si es que cabe el término, ¿no? Donde ella comienza a enterarse que mucha gente se lanza para acabar con su vida. Y en el penúltimo relato, en el de Temporada de Cenizas, también esta madre que ha venido acompañando y que no puede no acompañar es entregada al mar, ¿no? Al agua y al discurrir, y hay tanto escrito filosófica y poéticamente sobre lo que significa eso y lo pequeños que podemos ser, ¿no? De verdad que es muy, muy placentero, intrigante, estimulante leerte, se siente en conexión con una persona, con una familia, con un universo y con esta relación misteriosa con la vida en general, ¿no? Recomiendo mucho que se te lea. Me dices que todavía no se te ha invitado a la Feria del Libro de Lima, ojalá que eso suceda pronto. Y ojalá que tengamos también más conversaciones en el futuro. Ojalá, Salvador. Muchas gracias, Mari. La invitación a Lima porque la comida peruana me encanta. Así que ahí lo decimos para que se escuche en la Cámara Peruana en la próxima edición.